Hermanos, buenas tardes. Bienvenidos a Iglesia Bautista La Vid. A los que están aquí en el santuario, pero también los que están por internet, que nos acompañan cada semana, bienvenidos. Que Dios les bendiga ricamente en el día de hoy. Seguimos en nuestra serie Explora a Dios y hoy estamos en sesión número 6. Y la pregunta que vamos a contestar es esta: ¿es confiable la Biblia? ¿Es confiable la Biblia? Yo me crié en un hogar cristiano. Mi papá fue y sigue siendo un pastor de la iglesia bautista en Laredo, en la frontera con México. Y esa es la iglesia en donde yo me crié. Y bueno, pues me enseñaron las cosas de Dios. Yo fui instruido en la palabra de Dios. Y en mi criar yo nunca dudé, nunca pensé que la Biblia no fuera verdad. Es la palabra de Dios. Desde que antes de que nací, yo iba a la iglesia en la panza de mi madre. Y nací en la iglesia. Y mi mamá me dice que cuando era bebé me encantaba ir a la iglesia. Y el lunes dormía tarde porque estaba cansado, porque me gozaba tanto. Y entonces no fue hasta que yo fui a estudiar en la universidad que la primera vez me encontré con otras personas inteligentes que no creían que la Biblia es la palabra de Dios. Y me empezaron a preguntar: ¿por qué crees tú que la Biblia es en verdad la palabra de Dios? ¿Cómo es que tú pones tu fe en algo donde hay errores? En algo que fue escrito por hombres como cualquier otro libro. ¿Cómo puedes tú decir que la Biblia y el cristianismo es el único camino a Dios, o que Jesús es el único camino a Dios? ¿Cómo puedes ser tan arrogante y decir que Jesús solamente es el camino, la verdad y la vida? Y por la primera vez yo tuve que tomar un paso para atrás y contestar esas preguntas, porque yo nunca fui enfrentado con eso. Y yo creo que quizás esa es una de las razones por la cual muchos hijos de cristianos fieles a la iglesia van a la universidad y no están preparados para contestar esas preguntas. No para defender la fe, pero para ellos mismos. Por eso la semana pasada vimos: ¿es Jesús realmente Dios? Y llegamos a la conclusión que sí. Pero a la misma vez, si nosotros no podemos defender y mostrar y confiar que la Biblia en verdad es la palabra de Dios, pues ¿en qué estamos poniendo nuestra fe? Por eso es muy importante. Y la realidad es que todos, cristianos, no cristianos, los que tienen unos días en el Señor, los que tienen 50 años en el Señor, todos tenemos una perspectiva diferente de la Biblia, ¿no? Para unos, como yo en mi ejemplo, estamos muy familiarizados con la Biblia. La conocemos porque hemos visto y convivido con ella toda la vida. Para unos que conocen de la Biblia, aún quizás tengan una en la casa, nunca la han leído. Y para unos es algo extraño y quizás aún aterradora. Y entonces tenemos que recordar que no todos ven este libro como la palabra de Dios. No todos, aun entre los cristianos, lo ven de la misma manera. Hay cristianos que dicen que no toda la Biblia se puede creer. Que por ejemplo, Adán y Eva no existieron, es una historia bonita. Que te dan unas enseñanzas sobre Dios, buenas enseñanzas, pero Adán y Eva no existieron. Y se llaman cristianos. Entonces tenemos que contestar la pregunta: ¿es confiable la Biblia, sí o no? Bueno, antes de contestar a esa pregunta, debemos de dar como un intro a este libro. La realidad es que no es un libro, son 66 libros. Fueron escritos en más o menos entre unos 1600 años. El Antiguo Testamento fue escrito empezando en el año 1500 antes de Cristo.
Desde ahora, unos 3.500 años para atrás, empezó a Moisés a escribir Génesis, Éxodo, Levítico, Números de Deuteronomio. Y no fue solamente Moisés, fueron otros 40 autores a través de estos 1.600 años que escribieron lo que llamamos la palabra de Dios. Imagínense, la Biblia tampoco fue escrita en español. Jesús no habló español. Moisés, Josué, los profetas no hablaban español. No existía todavía ese idioma quizás. La Biblia está escrita en 3 idiomas: el hebreo, el arameo y el Nuevo Testamento en el griego. Y entonces cuando leemos la Biblia, sabemos que ha sido traducida de estos idiomas al español o en inglés o el francés o el idioma que sea. Y eso para unos le da más leña al fuego. Es una traducción, no es la Biblia verdadera. Porque los que somos bilingües sabemos que no todo se traduce perfectamente, ¿no? Hay ciertas palabras que no se pueden traducir y uno como que pierde el significado un poquito. Sea de inglés al español o el español al inglés, ¿no? ¿Saben de lo que estoy hablando? Bueno, por eso la Biblia no es confiable, dicen unos. La Biblia está dividida en 2 secciones principales. Los primeros 39 libros se llama el Antiguo Testamento y los otros 27 el Nuevo Testamento. Y la palabra testamento, y no tengo tiempo de explicar todas las razones por qué, significa pacto. Entonces el antiguo pacto y el nuevo pacto, la antigua promesa y la promesa nueva. Y entonces vemos que la Biblia dice que tiene un autor, Dios. Y vamos a ver en detalle que Dios inspiró a esos autores a través de la historia, desde Moisés, que escribió el primer libro, hasta el apóstol Juan, que escribió el último libro en el primer siglo. Y entonces queremos contestar, ¿cómo podemos nosotros estar seguros de que este libro es confiable? Ahora, unos cristianos a veces tienen temor de la ciencia, porque quizás no la entendemos, o los que dicen que les gusta la ciencia parecen ser más estudiados que nosotros y no sabemos cómo defender la fe a gente así. Pero no debemos de tener temor, debemos de ser educados. Solamente porque uno no fue a la universidad o no sacó tal grado o no cumplió esto o lo otro, no quiere decir que uno no puede defender la fe y defender lo que cree con información que es basado en la ciencia. Pedro, un pescador, nunca fue educado fuera de Jesús. Y cuando le escucharon predicar y enseñar, se sorprendieron, dice Hechos capítulo 4, hasta que se dieron cuenta que Pedro había estado con Jesús. Esa es toda la educación que un cristiano necesita, estar con Jesús y aprender de Él. Pero vamos a ver unos puntos, unas razones sobre las cuales podemos nosotros estar seguros de que la Biblia sí es confiable. La primera es esta: evidencia textual. Evidencia textual. ¿Qué es la evidencia textual? Es una ciencia, mis amigos, mis hermanos. Es la ciencia que busca determinar la más fiable redacción del texto bíblico. Es un sistema donde buscan todas las copias de la palabra de Dios y las comparan y siguen ciertas reglas para entonces poder llegar al texto original. Y cuando hacen eso, ellos se dan cuenta que sí, hay unas diferencias entre esta copia y la otra. Y eso no los llaman errores, los llaman variantes o variaciones, ¿no? Las llaman variaciones, y las variaciones son cosas como esta. Por ejemplo, el deletreo. Mi nombre, por ejemplo, en inglés es Philip, y ese nombre se puede escribir en inglés con una L o con 2.
y por toda la vida y hasta que yo me muera, cuando me preguntan mi nombre, bueno, no siempre, pero los que saben me preguntan ¿con una L o con dos? Esta semana pasada fue unas reuniones, tenían mi nombre. Aquí lo tenían con una L, en otros documentos con dos, pero es el mismo nombre. Bueno, en la Biblia, en el griego, en el hebreo, a veces suceden cosas similares y llaman eso una variación. Eso es algo que está diferente en esta copia de otra, pero la pregunta es, ¿cambia eso la palabra? No. ¿Cambia eso el significado? No. También en el griego, a veces en una copia u otra, el orden de las palabras están invertidas, un poco diferente. Y eso también lo tienen que documentar como una variación, algo que es diferente. Y así sigue la lista. Pero la pregunta es, si eso cambia el significado. La respuesta es no. Por eso de vez en cuando salen libros, salen artículos, salen noticias que hay 4,000 errores o 10,000 errores en la palabra de Dios, por eso no es confiable. La mayoría de los errores son los cuales yo ya les he comunicado ahorita, que no cambian ningún significado del versículo o la idea. El resultado es esto, mis hermanos, que conforme esta ciencia, casi tenemos el 100% de certeza que lo que llamamos la Biblia es el texto original. Más del 99%, casi el 100%, esto es lo que Dios le dio a los profetas, a los apóstoles, para nosotros tener en la mano. Y las variantes que sí existen afectan, miren, 0% de las doctrinas cristianas. 0%. Cuando hay unas variantes, unas variaciones, no afecta el mensaje de Dios. Y entonces con la conclusión, y lo vamos a ver más detalle ahora, es que tenemos confiablemente la palabra de Dios. Lo que tenemos en la mano en español, en inglés, cualquier otro idioma, viene de Dios. Y les quiero dar más detalle para que vean cómo Dios ha protegido su palabra. Antes del 1947, el siglo pasado, el texto más antiguo que teníamos de la palabra de Dios, del Antiguo Testamento, venía del año 1008. 1008. Es el texto más viejo, no teníamos textos más viejos, más antiguos. Y entonces cuando se leía la Biblia, se tiene una versión antes de eso, era basado sobre este texto, se llama el texto masorético, que fue protegido y escrito y fielmente grabado por los escribas judíos. Pero después en 1947, en ese año, se descubrieron unos rollos cerca del Mar Muerto en Israel. Y en esos rollos se encontraron textos del primer siglo, 1000 años más antiguos de lo que antes se tenía. Y empezaron a comparar los textos del año 1000 y del primer siglo. ¿Y sabe cuántos errores encontraron? Que cambió lo que decía la palabra de Dios. 0. Eso quiere decir que por la gracia de Dios, por su poder, lo que se estaba grabando y diciendo que esto es el Antiguo Testamento, no cambió a través de los siglos. Y la ciencia lo prueba. Y entonces llegamos a dos conclusiones después de comparar el texto masorético y los rollos del Mar Muerto. Número 1, confirma la autenticidad del texto masorético que se usó antes de 1947. Y también confirma la promesa de Dios. Busquen Isaías 40, versículo 8.
Es un pasaje que los que han estado en la iglesia un tiempo ya lo conocen, pero vamos a leerlo. Búsquenlo. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Dice, estoy leyendo de la Reina Valera. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Increíble. Jesús dijo en Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Hermanos, lo que tenemos del Antiguo Testamento es confiable. No hay razón de dudar que Dios nos ha dado su palabra, lo ha protegido, porque Él lo ha prometido. Mi palabra permanece para siempre. ¿Y qué del Nuevo Testamento? Bueno, un poco más fácil, es más nuevo, ¿no? Fue escrito en el primer siglo, antes del año 100, después de la muerte de Jesús, pero antes de que se murieron el último apóstol, ¿no? Fueron los apóstoles y unos que conocían los apóstoles que escribieron el Nuevo Testamento. Y es interesante porque cuando estaban escribiendo los apóstoles, yo no creo que ellos sabían que estaban escribiendo la palabra de Dios. Fueron guiados por el Espíritu Santo. Y la cosa bonita es que cuando escribían, por ejemplo, Pedro escribía una carta, una epístola a las iglesias, inmediatamente se hacían varias copias. ¿Por qué? Vamos a 1 de Pedro, capítulo 1. Casi al final del Nuevo Testamento. Ahí el apóstol Pedro, está escribiendo una carta no a una iglesia, pero a varias a la misma vez. Y dice 1 de Pedro 1:1, Pedro, apóstol de Jesucristo, los expatriados de la dispersión en el donde Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Él está escribiendo a 5 áreas. Este no es un email que se copia y se manda a 5 personas. No, esta es una carta escrita por mano que él la escribe y se imaginan qué se tiene que hacer para que llegue a 5 lugares. Se tienen que hacer 4 copias. Desde el principio ya habían varias copias de 1 de Pedro. El apóstol Pablo hacía similar. Y a veces cuando llegaba una carta a una iglesia, ahí mismo para compartirlas con otras, se hacían copias para que se pudiera compartir con otras iglesias las enseñanzas de los apóstoles. Y entonces, por la gracia de Dios, desde el principio habían varias copias de los evangelios, de las epístolas, de las profecías en Apocalipsis, por ejemplo. Y por eso hoy en día no sabemos si tenemos copias originales. La mayoría dicen que no tenemos copias originales del Evangelio de Marcos, por ejemplo, o la epístola de Pedro o del apóstol Pablo. Habían tantas copias, bueno, es difícil saber, ¿esa es la original o no? Porque habían varias. Y entonces llegamos a esta conclusión. Usando la ciencia de la evidencia textual, dicen que las más copias que existen de un texto, lo más confiable que es, y podemos llegar al mensaje o el texto original. Entonces, si hay 100 copias y hay unas variaciones, dentro de esas 100 copias pueden llegar a la original, ¿no? Bueno, ¿se imaginan cuántas copias, cuántos textos tenemos del Nuevo Testamento? No es 1000, no es 2000, es más. Hay 5400 fragmentos y copias de los textos del Nuevo Testamento. No hay otro texto secular o sagrado que tiene tantas copias. Eso quiere decir que lo que tenemos en el Nuevo Testamento es lo que escribieron. Es el testimonio puro y confiable de los testigos que vieron a Jesús y escribieron de lo que vieron. ¿Dicen amén? Ahora dirán otros,
Sí, pero hay tantos errores. No, vamos a esperar un momento. Vamos a ver un documento secular para comparar. ¿Han escuchado del filósofo Platón? ¿Por acá, por allá? Ok. Nadie cuestiona la historicidad y la filosofía de Platón, que él era del cuarto y tercer siglo antes de Cristo, ¿ok? Antes de Cristo. Y cuando nosotros vemos a todas las copias de sus textos, los más antiguos que tenemos, vienen de más o menos del año 1000, que es unos 1400 años después de su vida. Son copias de copias de copias del original. ¿Y saben cuántos textos tiene? ¿Se imaginan? El Nuevo Testamento tiene 5400. ¿Cuántos tenemos para Platón? ¿La mitad? 1000, ni 500. Solo hay 250 textos, manuscritos atribuidos a Platón. Y son copias de copias de copias. Y nadie en el mundo secular, académico, cuestiona que Platón existió. Y todos afirman que él debe de ser estudiado. Y lo conocemos hoy en día. ¿Por qué es que cuando hablamos del Nuevo Testamento, que hay más de 5400 textos, manuscritos, que dudamos que Jesús vivió y existió? Dudamos el testimonio de estas personas que dicen que vivieron con Él, comieron con Él, lo vieron morir, lo vieron resucitar. Decimos que, no, eso no puede ser. Pero a un filósofo secular, sí, todos los estudiantes tienen que estudiar a Platón y hay menos evidencia para su vida que para Jesús. Y si incluimos a textos seculares que no son las Santas Escrituras, que hablan de Jesús y también confirman su vida y sus hechos, se dobla la evidencia para Cristo, su vida, sus hechos, su muerte y su resurrección. Mis hermanos, hay 22 veces más evidencia para Cristo que Platón. Y es basado en la ciencia, en la evidencia textual que es reconocido por el mundo académico como válido y una ciencia necesaria. Entonces, eso es más que suficiente para nosotros saber que esto es confiable. ¿Pero quieren más? ¿Alguien dice amén? ¿Quiero más? Ok. ¿Qué de las profecías? ¿Qué de las profecías que encontramos en el Antiguo Testamento, que fueron cumplidas a veces en el Antiguo Testamento, pero también en el Nuevo? Cosas que fueron predecidas antes que sucedieron, a veces unos años, a veces cientos de años antes que sucediera, a veces más de 1000 años antes que Él dice que va a suceder, y viene el Nuevo Testamento y sucede. ¿Quién puede hacer eso? Hay más de 1800 profecías que son cumplidas. Esto es algo que no se puede ignorar. Se tiene que cuestionar y ver. Unos ejemplos, busquen Génesis capítulo 12. Vamos, no al mero principio, pero casi, Génesis capítulo 12. Aquí está Dios, está Jehová hablando con Abraham. Abraham, todavía no es Abraham, Abraham. Y aquí Dios le promete algo. Génesis 2, empezando el versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, una promesa ahí, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren, maldiciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra.
Y si seguimos leyendo capítulo 13, capítulo 15, capítulo 17, los que ya han ido al grupo de conexión, lo estamos leyendo el libro de Génesis este semestre, vemos que Dios le promete una tierra. Dios le promete a Abraham la tierra de Canaán. Y Dios lo lleva y le dice, todo lo que tú ves va a ser de tus descendientes, te la voy a dar. Es una promesa, es una profecía de Dios a Abraham. Bueno, Sarai era estéril. ¿Cómo se va a cumplir esta promesa? Dios milagrosamente le da un hijo a Sara y es Isaac. Bueno, Isaac tiene un hijo, Jacob. Luego Jacob tiene 12 hijos. Y esos 12 hijos se convierten en las 12 tribus de Israel. Luego ellos se van para Egipto con José, cuando José salva el mundo, porque él tuvo esos sueños y él guardó grano por 7 años, ¿se acuerdan de esa historia? Y ahí en Egipto, las 12 tribus de Israel se multiplican. Son esclavizados por el faraón. ¿Y quién los libra un día? Moisés los saca, cruzan el Mar Rojo, llegan al desierto, pasan 40 años, ahora Josué lleva a Israel, cruza el Jordán, ellos conquistan la tierra de Canaán. ¿Y ahora quién está viviendo en Canaán? La descendencia de Abraham. Se cumplió la profecía que fue escrito aquí en Génesis 12 y se cumple años, siglos después. Se cumplió. Otra profecía dice que el templo, aquí está uno en el Nuevo Testamento. Busquen Mateo capítulo 24, el primer libro del Nuevo Testamento. Jesús está con sus discípulos, están mirando el templo, era algo increíble, bonito, y todos admiraban el templo, era increíble. Y los apóstoles dicen, Jesús, mira qué bonito este templo, y Jesús ahí les rompe el globo, como dice en inglés. Mateo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Este mismo pasaje está en Marcos capítulo 13. Y los teólogos están de acuerdo que el primer evangelio que fue escrito es Marcos. Si buscan Marcos 13, vemos la misma historia. Marcos 13:1 dice, saliendo Jesús del templo, le dio uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Los teólogos están de acuerdo, la ciencia está de acuerdo, según la evidencia textual, que Marcos fue escrito antes del año 70, entre el año 60 y 70. Y eso es importante, ¿saben por qué? Aquí Jesús está prediciendo que el templo va a ser destruido. ¿Y saben cuándo fue destruido el templo? En el año 70. Jesús profetizó que el templo se iba a destruir. Lo hizo más o menos en el año 30, sucedió 40 años después. Y Marcos lo escribió y lo puso aquí escrito antes de que sucedió. Otra prueba que las profecías de Jesús, de la Biblia, fueron hechas antes de que sucediera lo que fue profetizado. Y hay mucho más. En Isaías 7, la palabra de Dios profetiza que una virgen va a dar luz al Mesías. Y pronto vamos a estar hablando de la historia de Navidad. ¿Qué pasó? Jesús nació de una virgen. En Miqueas capítulo 5 dice que el Mesías va a nacer en una ciudad llamada Belén. Y ya todos sabemos dónde nació Jesús. En Belén. La profecía en Oseas capítulo 11 profetiza cientos de años antes que sucedió que el Mesías iba a salir de Egipto. Bueno, los que conocen la historia, después de que nació Jesús,
José llevó a su familia a Egipto para huir del rey Herodes. Y cuando se murió el rey Herodes, Jesús con su familia salieron de Egipto y regresaron a Nazaret. Y hay otras profecías. En Isaías 53, y ya lo vimos la semana pasada contestando la pregunta, ¿es Jesús realmente Dios? Y vimos que sí. Dice en Isaías 53 que el Mesías iba a sufrir y dar su vida por los pecadores. Y ya conocemos y sabemos y predicamos que Jesús murió en la cruz por los pecados de toda la humanidad. Nota, mis hermanos, mis amigos, ya está establecido científicamente que el Antiguo Testamento se terminó de escribir cientos de años antes de que Jesús nació. Cuando Jesús nació, ya el Antiguo Testamento estaba escrito, hecho, formado, y por eso lo estudiaban. Entonces estas profecías escritas y comprobadas cientos de años antes de Jesús, nadie podía ir y cambiar detalles. Y Jesús nació en Belén, vamos a escribir aquí que Él va a nacer en Belén. Jesús el Egipto, vamos a escribir aquí, no sé, es que no. No se puede hacer. Ya fue terminado, hecho, escrito, y todos ya sabían lo que decía. Si alguien lo cambiaría, lo hubiera ser matado como una herejía. También ya está establecido que los escribas, ellos eran fieles y casi copiaban la palabra de Dios casi perfectamente, mejor que unas computadoras hoy en día. ¿Saben? Después de que se inventó el printing press, donde empezaron a hacer libros en papel y fue fácil de hacer libros y más barato, los de hacer a mano, hasta 100 años después que se inventó eso, los escribas seguían copiando la palabra de Dios por mano. Entonces, lo que tiene el Antiguo Testamento es fiel, es verdadero y además es humanamente imposible para un hombre cumplir todas las profecías mesiánicas. Humanamente imposible, con la excepción del Mesías verdadero. Y Jesús cumple cada uno de ellas. Lo que fue escrito cientos y aún miles de años antes de su vida, todas Él las cumplió. Y no hay tiempo de verlas todas, estaremos aquí todo el día, quizás un poco más. Y entonces, mis hermanos, regresando a la palabra de Dios, vemos que según la ciencia de la evidencia textual, según la evidencia de las profecías que se han cumplido, y viendo que no es algo que se predeterminó miles de años antemano, es lo que Dios dijo que iba a suceder y Dios lo hizo suceder, ya sabemos que esto tiene que ser la palabra de Dios. Pero también hay evidencia interna. Busquen 1 Timoteo 3:16. Si estamos viendo ya que esto es un testimonio de personas que vieron al Señor resucitado, vieron el poder de Dios, están escribiendo ahora guiados por el Espíritu Santo. ¿Qué dice 1 Timoteo 3? Sí es 2 Timoteo, disculpa, estaba yo correcto la primera vez. 2 Timoteo 3:16. Dice, toda la escritura, toda, antigua y Nuevo Testamento, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la escritura es inspirada por Dios. El autor de Génesis no es Moisés. Moisés fue el instrumento de Dios, el autor es Dios. El autor de Mateo no es Mateo, es Dios. El autor de Apocalipsis no es Juan, es Dios.
Por eso 66 libros, escrito entre 1600 años, es una historia completa de la obra de Dios, de su plan de salvar el mundo de su pecado. Sería imposible para un hombre hacer eso. Los mejores autores para escribir una novela, wow, qué inteligencia, qué creatividad. Y para hacer una buena novela, no muchos preparados lo pueden hacer. ¿Podría una persona planear esto desde el 1000 años antes de Cristo? 1500 años antes de Cristo y planearlo por 1600 años? No, toda escritura es inspirada por Dios. Busquen Hebreos capítulo 1. Ahí tenemos más. Ahí despuesito de 2 Timoteo, Hebreos capítulo 1. Más evidencia interna, dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Entonces, todas las profecías, los profetas de Moisés hasta Malaquías, Dios estaba hablando a través de ellos, dice aquí la palabra de Dios, y al final nos habló a través de Jesús. Y uno más, para que se queden pero plenamente convencidos. Otro libro, Primera de Pedro, después de Hebreos. Segunda de Pedro, disculpa, tengo mis primeras y mis segundas confundidos hoy. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 y 21, dice así. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Vamos a pausar ahí. Los que yo estoy discipulando saben y les he dicho, y para que todos escuchen. Cuando estamos mirando y estudiando la palabra de Dios, nunca se nos ocurra decir, ¿qué es tu interpretación de lo que hemos leído? ¿Qué piensas tú lo que dice? Según lo que leímos, ninguna profecía es de interpretación privada o personal. Si yo digo algo, si yo digo mi favorita comida es pizza, y todos aquí vamos a interpretar lo que dijo el pastor. Él dijo, su favorita comida es pizza, pero él no estaba diciendo que es su favorito, está diciendo que es uno de sus favoritos. Y este lado, no, él dice que es su favorito, pero él hubiera dicho que su favorito es pepperoni pizza porque lo conozco mejor que el otro lado. Y acaban de decir, no es cierto, yo conozco al pastor, fue a la conferencia de varones, su favorito es el bistec, él hizo un error y no lo dijo bien. Si ven el problema cuando decimos que todos interpreten lo que ellos piensen. No. El que habló sabe lo que dijo, lo que estaba pensando. Y no necesita que otros le digan lo que dijo. Por eso la política es muy interesante. El político, el presidente, el senador, lo que sea, dice una cosa, ¿qué hace el otro lado? La tuerce para que diga algo que no dijo. ¿No? ¿Saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos hijos hacen eso con las instrucciones del padre? Dios dice, hey, ustedes no van a interpretar lo que yo dije. Ustedes tienen que entender y discernir lo que yo dije con la ayuda de mi Espíritu Santo. Por eso dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios, hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y por eso una persona no puede entender la palabra de Dios sin el Espíritu Santo, hasta que Él nos abra los ojos y podamos entender y ver, yo pensé que decía eso, pero Dios dijo esto. Y crecemos en ese entendimiento. Nunca pregunten, ¿qué opinas de lo que dice Dios? No.
La pregunta es, ¿qué dice Dios? ¿Qué está diciendo? ¿Cuál es su mensaje? Porque cuando Él habló, Él sabía lo que estaba diciendo. Según la evidencia textual que confirma que la Biblia es un récord histórico, hermanos, hay que creer que es Dios quien nos habla, porque lo dice aquí. Yo soy el que te estoy hablando. No es una religión creada por seres humanos. Hay muchas de esas. Por eso, aunque somos una iglesia bautista, eso es secundario. Lo primordial es Cristo. Él es la cabeza de la iglesia y nos guiamos por su palabra. Y es interesante que aquí en la Biblia es la única, entre comillas, religión que invita a todos. Que invita a todos a venir a Dios en amor. Por ejemplo, si comparamos al Islam, esa no es una religión de amor. Muchos dicen políticamente, para estar ahí en inglés, politically correct, dicen, no, el Islam es una religión de paz. Bueno, si uno lee el Corán, uno dice, oye, pues dice que si uno no se convierte, que lo deben de matar. Lo dice en el Corán. Matar a los infieles. Sí, pero la mayoría no lo hacen. Bueno, la mayoría de los católicos no van a misa cada semana. La mayoría de los cristianos no oramos y leemos la Biblia como debemos. Los que siguen el Corán y son fieles a sus enseñanzas, practican el yihad. Los que son nominales, los que no son fieles no lo hacen, como muchos católicos, como muchos cristianos, como otras religiones que sí, soy católico, pero voy a la misa 1 o 2 veces al año. Sí, soy cristiano, pero voy a la iglesia cuando tengo tiempo. Bueno, no son fieles, ¿verdad? Pero ¿qué enseña la religión? ¿Qué enseña Dios en su Biblia? Como leímos en Génesis 12, Dios le dice al hombre, por medio de ti, Abraham, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Dios quiere cada nación, cada lengua, cada tribu en su presencia. Porque Él ama al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la única religión que se abre a todos en amor y invita a todos. Por eso dice Colosenses 3, no hay judío ni griego. Con mis amigos que les gustan los PCs y los Androids, les digo, no hay Mac ni PC, no hay Apple ni Android, todos somos igual en Cristo. Gloria a Dios. Yo conozco una iglesia que tiene mexicanos sin papeles, documentos. Son miembros de esa iglesia. Y en esa iglesia también un miembro que trabaja para la inmigración. Y son hermanos en Cristo. ¿Quién puede hacer eso? Cristo, Él es el único que lo puede hacer, mis hermanos. Somos todos unidos en Cristo. Esta iglesia, mexicanos de Ecuador, de El Salvador, de este país, de Perú, y si sigo mencionando, se va a olvidar alguien. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Es el amor de Cristo, algo supernatural, y está basado en la luz que nos ha dado en su palabra. Hermanos, no tenemos que ser cobardes cuando encontramos con gente que nos diga, hay errores, no saben lo que creen. Ellos son los que no saben. Y nos toca a nosotros hacer sal y luz y enseñarles. Pues ¿sabes qué? Te invito a un cafecito, a una coca. Vamos a sentarnos y platicarlo como adultos y mirar la evidencia y ver lo que Dios dice, lo que Él ofrece en su Hijo Cristo Jesús.
Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Cada ojo cerrado, cada cabeza inclinada. La Biblia es una carta de amor de Dios. Y Él nos dice que nos hemos perdido, que estamos tratando de navegar la vida y no hacemos buen trabajo. Pero Dios dice, yo los quiero, los amo, yo los hice, y aunque se perdieron, yo los voy a buscar. Y Él mandó a Jesús, un hombre que existió, todavía vive, ahora en el cielo, que dice, yo te amo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Ven a mí y tendrás vida eterna. Si tú estás aquí, mi amigo, mi amiga, y por la primera vez estás entendiendo que, wow, yo pensé que esta es una religión diferente, pero me doy cuenta que esto es la verdad. Que Cristo en verdad es el Hijo de Dios, que Él resucitó, que Él vive, que la palabra de Dios es la verdad. Te invito, mi amigo, mi amiga, si estás en el internet, ahí mismo donde estás, si estás aquí, haz esta oración conmigo ahora en tu corazón. Di, Dios, ahora yo entiendo que tu palabra es confiable. Y yo veo, Señor, que yo soy pecador y me arrepiento de mi pecado. Perdona mi pecado, Dios, en el nombre de Jesús. Hazme limpio. Quiero nacer de nuevo. Quiero seguir a Jesús. Yo confieso a Jesús como el Señor de mi vida y lo quiero seguir. Quiero seguir a Jesús. Gracias por Jesús. Gracias por tu amor. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén.